¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a revisar el tema de tromboembolia pulmonar, que aquí voy a abarcar lo que viene siendo la enfermedad tromboembólica venosa, que como recordaremos pues abarca la propia tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, ¿sale? Vamos a hacer como un recuento de todo esto. Me presento, soy doctor Jorge Ángel Garrido, soy médico general y pues si quieren se pueden suscribir al canal, si no pues no pasa nada, pero se van a perder los siguientes videos de temas principalmente relacionados a lo que es la medicina interna. Aquí abajo pues igual les dejé mi Instagram porque ahí subo de igual forma contenido académico, casos clínicos, artículos recientes, bibliografías recomendadas, preguntas, algoritmos diagnósticos, terapéuticos, etcétera. Entonces infinidad de cosas relacionadas a la medicina interna por si les interesa. Entonces sin más, sean bienvenidos al canal y pues comenzamos, ¿va? Muy bien, para iniciar entonces vamos a darle la definición. ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Como tal, pues es como se dice la obstrucción o el enclavamiento en las arterias pulmonares de lo que viene siendo un trombo que principalmente va a estar desprendido de alguna zona del territorio venoso. Principalmente del territorio venoso del que va a provenir este trombo, pues va a ser principalmente miembros inferiores, ¿sale? Se dice que la mayoría de las veces proviene de este territorio venoso en un 90 a un 95% de los casos, ¿sale? Y de este 90-95% de los casos, pues va a provenir de lo que vienen siendo los miembros inferiores, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho en cuenta también este concepto. Podemos tener una tromboembolia pulmonar aguda o crónica, ¿sale? Entonces, esto lo voy a retomar más adelante. Ahora, todo esto, esta patología de la tromboembolia pulmonar se va a englobar en lo que viene siendo la enfermedad tromboembólica venosa. Esta enfermedad tromboembólica venosa abarca dos patologías. En este caso, pues la propia tromboembolia pulmonar, que es a lo que nos vamos a meter en este tema, y lo que viene siendo la trombosis venosa profunda, ¿ok? Entonces, estas dos patologías engloban en general lo que viene siendo la enfermedad tromboembólica venosa. Muy bien. La incidencia y la mortalidad real son difíciles de conocer por la presentación clínica inespecífica que vamos a ver más adelante y, y a menudo va a ser silenciosa. Se dice que va a ser silenciosa de un 25% a un 50%. 30% de los enfermos que fallecen por tromboembolia pulmonar van a ser diagnosticados en vida y de este porcentaje el 70% al 90% va a fallecer durante las primeras horas. Como vemos es una patología cuando es en una fase aguda, pues es muy mortal. Su tasa de prevalencia se dice que estimada es del 1.5% y sin tratamiento, estas personas de una tromboembolia pulmonar aguda, la tasa de mortalidad es del 30% y tras un tratamiento anticoagulante, como vamos a ver más adelante, va a reducirse esta tasa de mortalidad a un 2 a un 8%. De igual forma, tenemos en cuanto a datos estadísticos que personas con síndrome antifosfolípido, su prevalencia de este tromboembolia pulmonar va a ser de un 12.3% a un 13.2%. En cuanto a lesiones de médula espinal en fase aguda, se puede presentar esta tromboembolia en un 10 a un 30% de los casos de estas lesiones medulares. Y la enfermedad tromboembólica venosa con o sin embolia pulmonar, o sea, simplemente la trombosis venosa profunda, va a estar asociada como segunda causa de mortalidad en individuos con cáncer y se dice que esta incidencia es del 10 al 15%. También encontramos otras patologías y circunstancias clínicas en las cuales puede existir un riesgo elevado, como viene siendo propiamente la hipertensión arterial sistémica, la neumopatía obstructiva crónica, lo que viene siendo el EPOC, la nefropatía crónica, la diabetes mellitus y la transfusión de hemoderivados. Todo esto porque pues condicionan a un daño endotelial y como vamos a ver más adelante, pues este daño endotelial a través de la triada de Virchow pues nos condiciona un estado de hipercoagulabilidad. En cuanto a otros factores de riesgo, pues encontramos lo que es la cirugía, los traumatismos, las fracturas de miembros pélvicos, la inmovilización prolongada, viajes largos en aeronaves, el tabaquismo, la obesidad, la hipercolesterolemia, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia. Entonces, de igual forma, como vemos, esto entra englobado en lo que viene siendo la tríada de Virchow, que vamos a retomarla más adelante,
y todo esto conlleva a un daño endotelial como tal y a datos de hipercoagulabilidad. Entonces aquí en esta diapositiva vamos a ver los principales factores de riesgo que se van a asociar a lo que es una enfermedad tromboembólica venosa. Aquí podemos ver que la inmovilización con yeso tiene una alta prevalencia. También lo que viene siendo la cirugía ortopédica, la cirugía general como si fue, por ejemplo, alguna cirugía abdominal, un traumatismo grave, la inmovilización prolongada en lo que viene siendo la cama, alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo un brote, por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, un brote por ejemplo de artritis reumatoide. Todo esto favorece cambios en la coagulabilidad sanguínea que vamos a ver más adelante. El embarazo y el puerperio propiamente igual genera un estado de hipercoagulabilidad. En cuanto a factores menores, pues encontramos el viaje largo de más de 5 horas, pues también se relaciona un poco con lo que viene siendo esta patología. La ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, la obesidad, el cáncer, como habíamos mencionado. Estos pacientes igual tienen un estado protrombótico. Las propias infecciones, de igual forma, cuando por ejemplo estamos en un estado de sepsis, esto se activa lo que viene siendo la cascada de coagulación y favorece la coagulación intravascular diseminada. El propio ingreso al hospital por los días en cama que se van a estar, alguna enfermedad grave, fármacos antipsicóticos, la insuficiencia renal crónica de igual forma se relaciona con un estado protrombótico, la raza negra, el EPOC, el tamoxifeno, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, todos estos van a ser los causantes. Aquí tenemos otra tabla en la que lo maneja como el riesgo relativo, como viene siendo mayor a 10, de 2 a 9 y menor a 2. De igual forma encontramos como riesgo mayor lo que viene siendo la fractura, ¿ok? Fracturas, la hospitalización o por falla cardíaca o fibrilación auricular o flúter auricular en los 3 meses previos. Lo que viene siendo un trauma mayor, la infección miocárdica como infarto miocárdico, en los 3 meses previos, tener el antecedente de enfermedad tromboembólica venosa o la lesión espinal como tal. Todo esto pues favoreciendo lo que es estar en cama, ¿okay? La éstasis. Como moderado riesgo encontramos los desórdenes autoinmunes, las transfusiones sanguíneas, las líneas venosas centrales, los catéteres intravenosos, la quimioterapia, la falla cardíaca congestiva o falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria, unos agentes estimulantes de la eritropoyesis, o sea, todos estos igual son de riesgo menor. Y de riesgo mucho menor encontramos lo que viene siendo la diabetes, la hipertensión arterial, la laparoscopía, la obesidad y las venas varicosas como tal. Entonces los cánceres que más se van a relacionar con la incidencia de esta embolia pulmonar va a ser el cáncer de páncreas, las neoplasias hematológicas, el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico y el cáncer del sistema nervioso. También vamos a tener que los pacientes con tromboembolia pulmonar van a tener un mayor riesgo de infarto al miocardio posterior al evento, accidente cerebrovascular o una embolización arterial periférica. Todo esto porque pues ya tienen el antecedente de una hipercoagulabilidad como tal. Vamos a entrar con la fisiopatología. Entonces, como ya hemos mencionado, de acuerdo a todos los factores de riesgo, encontramos algo muy importante que es la tríada de Virchow. Y esta es muy importante si la entendemos, dependiendo de qué va a conllevar cada punto de esta tríada, pues vamos a lograr identificar cada uno de los factores de riesgo. En cuanto a lesión endotelial, pues encontramos diversas patologías. Bueno, en general la tríada de Virchow engloba lo que viene siendo lesión endotelial, hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anómalo, o sea, una éstasis. Entonces, dependiendo de cada uno de estos rubros, podemos clasificar diversos factores de riesgo. En cuanto a lesión endotelial, podemos encontrar, por ejemplo, la aterosclerosis, podemos encontrar, por ejemplo, una hipertensión arterial, con todo esto que conlleva a un daño a lo que viene siendo el endotelio vascular como tal. Y como sabemos, las funciones del endotelio vascular, pues tiene funciones antitrombóticas y protrombóticas, dependiendo de cómo se vaya regulando todas estas sustancias para favorecer la coagulabilidad o para disminuir la coagulabilidad como tal. Entonces, si tenemos un endotelio vascular íntegro,
pues esto nos va a ayudar a que como tal no estemos en un estado protrombótico como tal. Entonces diversas patologías, ya sean vasculitis, como lupus eritematoso, la propia crecimiento tumoral, favorece lesión en el endotelio por crecimiento, angiogénesis, todo esto pues nos va a condicionar a un mal funcionamiento de este endotelio vascular y un estado de hipercoagulabilidad protrombótico. Ahora, en cuanto al siguiente rubro, encontramos la hipercoagulabilidad. Aquí podemos encontrar diversas patologías hereditarias que nos pueden condicionar pues un estado protrombótico, como aquí lo marca, por ejemplo, deficiencia del factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína C y S, que son anticoagulantes naturales, patologías, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales, el uso de otros medicamentos que nos causan desregulación en estos mecanismos naturales antitrombóticos y protrombóticos. En cuanto al flujo sanguíneo anómalo, pues encontramos la éstasis principalmente, y aquí englobamos todo lo que habíamos mencionado, por ejemplo las cirugías mayores, el uso de yeso por alguna fractura, estar encamado mucho tiempo, cosas por el estilo. Todo esto nos va a favorecer que la circulación no avance. Entonces, como tenemos esta éstasis, favorecemos que se forme tanto por la lesión, tanto por la hipercoagulabilidad, activación de la cascada de coagulación y formación del trombo. Entonces todo esto nos va a llevar a una generación de un trombo. Ahora, recordemos estas diapositivas, bueno, estas imágenes ya se las había puesto en lo que viene siendo el cor pulmonale, y es muy similar la patología, solo que recordemos que en el cor pulmonale pues es algo más crónico, pero podemos tener un cor pulmonale agudo, que sería en este caso. Entonces recordemos que tenemos lo que viene siendo las cámaras del corazón, derechas e izquierdas, y todo lo que viene siendo la circulación tanto pulmonar como sistémica. Entonces, en la circulación pulmonar tenemos una presión. Recordemos que esta circulación pulmonar pues es una circulación con una alta capacitancia para almacenar gran cantidad de sangre, porque pues sirve como un reservorio como tal, y también sus presiones que va a estar manejando esta vasculatura pues son muy bajas como tal, por eso se puede adaptar a grandes volúmenes. Entonces, si tenemos alguna patología, como habíamos visto esta fórmula anteriormente, alguna patología que nos aumente la presión de la arteria pulmonar, que nos aumente el gasto cardíaco derecho, que nos aumente la resistencia vascular pulmonar, o que nos aumente la presión capilar pulmonar, pues nos va a aumentar como tal la presión arterial pulmonar, de la arteria pulmonar. Aquí recordemos esta presión arterial sistólica que va a estar manejando va a ser de 25 milímetros de mercurio, y conforme va avanzando por la circulación pulmonar pues va disminuyendo como tal esta circulación, pero cualquier alteración en estos parámetros nos va a aumentar tanto la circulación en la vasculatura como en el propio ventrículo, y secundariamente va a afectar a lo que es la aurícula derecha en este caso, ¿ok? Ahora pasemos a esta imagen. Aquí tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente sobre la zona 1, 2 y 3 de West, que dependiendo de cómo esté el flujo sanguíneo, pues se va a estar adaptando estas zonas a una ventilación adecuada y a una perfusión adecuada, dependiendo de las necesidades metabólicas y dependiendo de cómo se vayan regulando las diversas sustancias que van a estar redistribuyendo este flujo. Ahora, lo que va a suceder, de acuerdo a esta triada de Virchow que vimos anteriormente, tenemos un vaso sanguíneo que principalmente, como habíamos mencionado, este coágulo va a derivar de una trombosis venosa profunda, principalmente de miembros inferiores. Entonces, aquí ya se formó el coágulo, ya tuvimos un paciente, por ejemplo, con éstasis, con alguna cirugía mayor que haya tenido, tiene factores predisponentes para una trombosis, para una hipercoagulabilidad, y esto nos va a formar el coágulo. Y entonces este coágulo ya formado va a empezar a viajar a través de la circulación, a través de su retorno venoso, llegando por lo que viene siendo a través de la vena cava inferior. Una vez en la vena cava inferior va a ingresar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pues va a ir a la circulación pulmonar como tal, ya sea izquierda o derecha, a través de la arteria pulmonar izquierda o derecha. Una vez en pulmón pues va a estar viajando a través de la vasculatura, y dependiendo del calibre que sea este coágulo, pues se va a enclavar a lo que viene siendo una arteria como tal. En este caso,
pues se enclavó a lo que viene siendo el lóbulo medio como tal. Y se dice que cuando se enclava este coágulo, va a aumentar la presión arterial pulmonar como tal, pero solo si hay una obstrucción del 30 al 50% de lo que es la luz del vaso. ¿Okay? En este caso va a aumentar la presión arterial pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya se enclavó este coágulo a lo que es la vasculatura pulmonar, va a haber una reacción a través del pulmón propiamente por esta disminución del flujo sanguíneo. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un aumento del tromboxano A2, que recordemos este tromboxano A2 se genera por lo que es la cascada o la cascada del ácido araquidónico, y este tromboxano A2 es un vasoconstrictor importante y también favorece lo que es la agregación plaquetaria como tal. Entonces ya tenemos un coágulo, pues va a favorecer mayor agregación plaquetaria. Y también otro factor que se va a estar secretando localmente en el coágulo, bueno, en la obstrucción del coágulo, pues va a ser la serotonina, ¿ok? Entonces esto va a ser la reacción inicial que va a suceder. Después, por la propia hipoxia que va a suceder en esta zona del pulmón, recordemos que la hipoxia de igual forma va a redistribuir el flujo sanguíneo pulmonar a través de las zonas 1, 2 y 3 de West. Entonces, si tenemos hipoxia, va a haber una mayor vasoconstricción en esta zona del pulmón para redistribuir el flujo a zonas que están bien ventiladas y bien perfundidas. Entonces, de igual forma va a haber una activación neurohumoral. ¿Qué quiere decir esto? Va a aumentar lo que viene siendo la respuesta simpática, o sea, va a aumentar lo que es la adrenalina como tal. Y esto nos va a aumentar, bueno, nos va a favorecer una respuesta inotrópica y cronotrópica. Recordemos, inotrópico quiere decir, se refiere a la fuerza de contracción del corazón, y cronotrópico a la frecuencia cardíaca. Entonces, todo este aumento del inotropismo y cronotropismo, junto con la vasoconstricción sistémica por toda la respuesta simpática que se está dando, va a ser como tal un mecanismo compensador que nos va a favorecer una regulación de lo que es el flujo sanguíneo pulmonar, una redistribución mayor del flujo, nos va a aumentar la presión arterial pulmonar para tratar de vencer esta obstrucción que se está teniendo dentro de la vasculatura pulmonar, y nos va a estabilizar temporalmente lo que es la presión arterial sistémica, ¿sale? A través de esta obstrucción, pues empieza a aumentar toda la presión arterial pulmonar y en el ventrículo derecho de igual forma. Pero como esta ventrículo no está adaptado, ¿qué quiere decir esto? Recordemos en el cor pulmonale, aquí el ventrículo ya estaba adaptado porque a través de la evolución de la enfermedad pulmonar, pues el ventrículo se fue hipertrofiando, se fue aumentando su capacidad de resistencia a manejar volúmenes elevados, pero en este caso es un ventrículo pues normal, no hipertrofiado, entonces no está adaptado para manejar tantos volúmenes. Entonces toda esta respuesta de mecanismos compensadores va a ser temporal, solo para tratar de mantener un poco lo que es la presión, pero no va a alcanzar a compensar completamente a lo largo de la patología aguda. Entonces, como les digo, va a ser una incapacidad de este ventrículo derecho para aumentar su presión arterial pulmonar mayor a 40 milímetros de mercurio. Entonces es un ventrículo insuficiente, no adaptado a manejar grandes volúmenes. Y secundario a esto, pues vamos a tener datos que nos van a orientar a una falla ventricular. Recordemos que esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos nuestro ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Como estamos teniendo muchos aumento de la presión arterial pulmonar, este ventrículo derecho empieza a aumentar de volumen y empieza a haber una desregulación entre la contracción del ventrículo derecho y la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces estos dos ventrículos empiezan a pelear por el espacio interventricular para manejar sus volúmenes, pero como está habiendo un aumento tanto del aumento de volumen del ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desplazar el septo interventricular y posteriormente este ventrículo izquierdo, va a empezar a disminuir su gasto cardíaco, su presión del propio ventrículo izquierdo. Esto nos va a conllevar a una falla ventricular, a una disminución del gasto cardíaco y a datos de choque obstructivo. Ahorita vamos a mencionar esto. Entonces, en cuanto al ventrículo derecho, vamos a tener fallas que nos van a estar condicionando esta insuficiencia ventricular derecha, tanto por el aumento de volumen y su gran distensión. Aquí vamos a tener
que el ventrículo derecho, por esto que les acabo de mencionar, va a haber una dilatación de este ventrículo como tal. Va a haber una insuficiencia del ventrículo como tal. Va a haber un aumento de la tensión de lo que viene siendo las fibras miocárdicas de este ventrículo por la activación neurohumoral que ya vimos de la adrenalina. Va a haber una inflamación miocárdica. Ahorita vamos a mencionar esto porque va a ser muy importante, que esto nos va a llevar a una alta mortalidad de estos pacientes. Nos va a aumentar la demanda del ventrículo derecho por esta gran distensión y por tratar de vencer esta fuerza que se está oponiendo, o sea, esta poscarga que se está oponiendo a la eyección de este volumen sanguíneo, pues necesitamos mayor demanda de oxígeno como tal. Va a haber shunts intrapulmonares que nos va a condicionar alteraciones en la ventilación perfusión. Va a haber isquemia de este propio ventrículo derecho y nos va a llevar como tal a una lesión hipóxica isquémica. Va a disminuir la contractibilidad de este ventrículo derecho, de igual forma por la gran distensión y los volúmenes que está manejando. Va a disminuir el espacio del ventrículo izquierdo por esta misma compresión, este mismo desplazamiento de este septo interventricular. Va a disminuir la capacidad, aquí lo manejan como resistencia cardíaca, va a disminuir la resistencia cardíaca, va a disminuir la presión arterial sistólica por esta compresión que se está haciendo al ventrículo izquierdo. Va a disminuir el gasto cardíaco y disminuye por ende la presión sistólica, la presión arterial, y disminuye de igual forma como estamos disminuyendo la presión sistólica, pues disminuye la perfusión a lo que viene siendo las arterias coronarias del propio corazón. Entonces en general todo el corazón pues está sufriendo y disminuye las demandas de oxígeno en el ventrículo derecho de igual forma. Entonces todo esto nos va a llevar a un shock obstructivo y posteriormente a la muerte. Entonces, lo que habíamos mencionado, tenemos diversos agentes que van a estar favoreciendo pues la vasoconstricción de estos vasos sanguíneos. Entre ellos principalmente habíamos mencionado la serotonina y secundaria, más bien principalmente el tromboxano A2, que es el mediador principal, y la serotonina posteriormente, y después posteriormente lo que viene siendo el oxígeno y por el propio CO2 elevado dentro de la cavidad pulmonar, dentro de los vasos pulmonares, pues nos van a favorecer una vasoconstricción y redistribución del flujo. Y posteriormente, por misma respuesta simpática, se van a secretar las catecolaminas que nos van a favorecer mayor vasoconstricción y mayor redistribución de flujo. Entonces aquí tenemos por ejemplo la obstrucción donde se está dando donde se enclavó el trombo, el coágulo, y pues nos va a generar pues alteraciones en la ventilación perfusión principalmente. Aquí tenemos por ejemplo el trombo que está obstruyendo la vasculatura pulmonar. Aquí va a ser un alveolo bien ventilado pero mal perfundido, entonces esta sangre no va a tener un buen intercambio gaseoso y se va a juntar con la que sí está teniendo un buen intercambio gaseoso, pero esto nos va a disminuir las presiones parciales de oxígeno y nos va a aumentar las presiones parciales de CO2, pero esto ya hablando en un contexto más crónico. Y de igual forma vamos a tener algo muy importante, que van a ser los cortocircuitos derecha e izquierda que se van a estar dando, pero principalmente intracardíacos. Ahorita voy a mencionar. Como había mencionado, el daño que se va a estar dando a este ventrículo derecho, se dice que hay infiltrado de células inflamatorias como tal en este ventrículo. ¿Por qué? Por los altos niveles de epinefrina que se están dando, va a generar una gran vasoconstricción en todo lo que viene siendo la vasculatura pulmonar, y a su vez por la gran vasoconstricción sistémica que se está dando el corazón, pues sus demandas de oxígeno pues son altas y su oxígeno que se le está proporcionando es muy bajo. Entonces esto va a conllevar a activación de lo que es la inflamación. Esto nos va a llevar a lo que viene siendo una miocarditis, y se dice que esta miocarditis va a explicar la desestabilización hemodinámica secundaria que ocurre de 24 a 48 horas después de una embolia pulmonar aguda. Entonces por eso precisamente los pacientes tienen una alta mortalidad por todos estos mecanismos que se están activando, que nos generan esta patología o esta miocarditis y nos provocan un choque obstructivo como tal.
Y también vamos a tener, por esta misma lesión en el miocardio que se está dando, vamos a tener niveles elevados de biomarcadores de lesión miocárdica, como ahorita vamos a ver más adelante lo que viene siendo las troponinas, la mioglobina, pero principalmente las troponinas. Entonces aquí podemos ver un infiltrado que se está dando en lo que es la vasculatura pulmonar, y de igual forma en lo que viene siendo la vasculatura pulmonar, pero esto principalmente de igual forma va a suceder en lo que es el corazón. ¿Cómo vamos a definir una estabilidad hemodinámica en los pacientes con un riesgo alto de tromboembolia pulmonar? Pues lo vamos a dividir en tres, en aquellos pacientes que como tal necesitan resucitación cardiopulmonar, o sea que ya necesitan hacer maniobras de reanimación, o que tengan como tal un choque obstructivo con una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o que ya requieran vasopresores para mantenerla esta presión arriba de 90 milímetros de mercurio, y lo que tengan ya datos de hipoperfusión tisular, como viene siendo alteración del estado mental, extremidades frías, que ya tengan oliguria, anuria, o sea que ya no tengan un buen volumen que esté llegando a nivel renal para mantener esta uresis, y que incremente como tal el lactato sérico. De igual forma, todo esto nos va a estar hablando de una hipoperfusión tisular. O otro parámetro que va a ser la persistencia de hipotensión, o sea que tengan una presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, o presión sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio después de los 15 minutos, y que tengan arritmia, hipovolemia o sepsis como tal. Y de igual forma, para clasificar a estos pacientes en riesgo alto o intermedio, podemos clasificarlos dependiendo si están teniendo choque hipovolémico o una hipotensión como tal, dependiendo de estos inestabilidad hemodinámica. Si tienen como tal choque o hipotensión, pues lo clasificamos al paciente como que tienen un riesgo muy alto. Si no tienen choque o hipotensión, pues no tienen como tal un riesgo muy alto, y dependiendo de esto, pues vamos a ver el manejo. Entonces vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué va a haber hipoxemia en estos pacientes? Recordemos que predominantemente va a ser una consecuencia de las alteraciones hemodinámicas que se están dando, o sea, por tanto esta redistribución del flujo a través secundario a una activación del sistema simpático, hay una vasoconstricción, y esta misma vasoconstricción pues nos va a generar un aumento de las demandas metabólicas, y de igual forma una zona de flujo reducido en las arterias pulmonares obstruidas, o sea, pues las arterias con el trombo pulmonar, con el trombo que se generó, combinadas con zonas de desbordamiento en el lecho capilar por vasos pulmonares no obstruidos, o sea, una alteración nos va a dar en la ventilación-perfusión, una alveolo bien ventilado pero mal perfundido secundario a la obstrucción. Esto nos puede dar alteraciones en lo que es los valores de oxígeno sanguíneo. Y también lo que había mencionado, que un tercio de los pacientes puede haber una derivación derecha-izquierda, o sea, un cortocircuito derecha-izquierda a través del agujero oval permeable. Esto se puede detectar mediante ecografía. Entonces recordemos, el foramen oval pues lo tenemos en el septo interauricular, y en algunos pacientes pues ligeramente está permeable, pero como estamos manejando grandes volúmenes dentro de la aurícula derecha y el ventrículo derecho en todas las cavidades, pues va a ser mayor la presión que se está manejando dentro de estas cavidades, y por ende va a favorecer el traspaso de sangre a través de este foramen oval a lo que viene siendo el ventrículo derecho, que en este caso, como está comprimido y está disminuyendo su volumen sistólico, su gasto cardíaco, pues favorece que pase esta sangre de derecha a izquierda, y la sangre que está desoxigenada pues va a favorecer mayor disminución de la concentración parcial de oxígeno a nivel arterial. Y también se dice que tienen mayor riesgo de embolización paradójica y accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque se van a generar émbolos dentro de lo que viene siendo estos ventrículos, y estos aurículas como tal se van a generar émbolos por toda la éstasis sanguínea que se está dando dentro de la cavidades cardíacas, ¿okay? Entonces precisamente por eso se daría esta hipoxemia, por alteraciones en la ventilación perfusión por la obstrucción, y en el tercio de los pacientes por
el foramen oval permeable que se está dando, que genera un cortocircuito derecha e izquierda. Entonces 40% de las personas 40% de las personas que le hacemos una gasometría, tenemos una sospecha elevada de una tromboembolia pulmonar, esta saturación de oxígeno va a ser normal. Entonces no es como un dato tan común, ahorita vamos a ver gasometría más adelante, pero así a grandes rasgos en cuanto a la hipoxemia, no es tan común que encontremos disminución de lo que es la presión parcial de oxígeno. Y 20% de los casos van a tener un gradiente alveolo arterial normal, ¿ok? Recordemos que el gradiente alveolo arterial pues nos va a mencionar si hay alguna alteración en lo que es el parénquima pulmonar. Entonces aquí vamos a tener un gradiente en 20% de los casos, un gradiente alveolo arterial normal. Vamos con el cuadro clínico. Los signos y síntomas clínicos de la tromboembolia pulmonar, como habíamos visto, van a ser muy inespecíficos. Se puede sospechar de un paciente que está cursando con este cuadro cuando presentan disnea, dolor torácico, presíncope o síncope o una hemoptisis como tal. Como vemos, pues es un cuadro muy que podemos encontrar en otras patologías como un síndrome coronario agudo, una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces muy inespecífico. En cuanto a una tromboembolia central o extensa, se dice que ellos pueden cursar con una inestabilidad hemodinámica, pero es una forma rara pero importante de presentación clínica. Como habíamos visto, ¿cómo podemos clasificar en una inestabilidad hemodinámica? Con la presión arterial sistólica menor de 90, que use vasopresor, que requiera vasopresores, que ya requiera como tal maniobras de reanimación. Podemos encontrar que el síncope en una tromboembolia aguda puede ser un hallazgo frecuente en un 17%. Recordemos, el síncope lo clasificamos en neurogénico o vasogénico, o cardiogénico como tal. Y dependiendo de esto, pues tenemos diversas patologías, pero en este caso, este síncope sería secundario a una disminución del volumen del gasto cardíaco, del volumen sistólico, que por la misma compresión del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Entonces por esto sería el síncope, ¿ok? Y la tromboembolia pulmonar puede ser asintomática o puede ser descubierta incidentalmente durante el diagnóstico de otra enfermedad. Entonces es común que, por ejemplo, en el piso de medicina interna el paciente llegó por otra cosa y lo estamos manejando por otra cosa, por ejemplo, una infección, una neumonía, y de repente empezamos que empieza a tener aumento de la disnea, del dolor torácico. Entonces empezamos a sospechar aquí en estos pacientes pues un cuadro de tromboembolia pulmonar. Entonces hay veces que así se llega al diagnóstico. La disnea, como vemos, puede ser aguda y grave en lo que viene siendo la tromboembolia pulmonar central. Y en cuanto a la tromboembolia pulmonar periférica, puede ser esta disnea leve o transitoria. Entonces hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de que está cursando con una tromboembolia pulmonar porque el grado de obstrucción a nivel de la vasculatura pulmonar pues es menor, es muy poca. Entonces es por un hallazgo incidental que encontramos a lo mejor en la radiografía, en el electrocardiograma, que ahorita vamos a mencionar, que sospechamos por una tromboembolia pulmonar en pacientes generalmente sin síntomas como tal o síntomas muy leves. Y por ejemplo, en pacientes con una insuficiencia cardíaca preexistente o enfermedad pulmonar, que recordemos, ellos cursan con una disnea pues crónica como tal, podemos sospechar que están cursando con una tromboembolia pulmonar al aumentar como tal sus síntomas, y esto nos puede orientar a que sea el único dato que nos sugiera tromboembolia pulmonar. El dolor en el pecho, o sea el dolor torácico, es un síntoma frecuente en lo que es la tromboembolia pulmonar y generalmente va a ser causado por una irritación pleural debido a estos émbolos distales que causan infarto pulmonar. Aquí tenemos unos datos que encontré que se van a encontrar principalmente para sospechar esta tromboembolia pulmonar. Entonces, en cuanto a la disnea, pues encontramos que se encuentra en el 50% de los casos, un dolor torácico pleurítico en el 39% de los casos, signos de tromboembolia pulmonar, ya sea radiográficos, electrocardiográficos, principalmente en un 24%, la tos en un 25%, dolor torácico subesternal en un 15%, la fiebre en un 10% y la hemoptisis en un 8% y el síncope como tal 6%.
Vamos al diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, pues tenemos que reconocer principalmente todos los factores de riesgo que ya vimos para enfermedad tromboembólica venosa, y dependiendo de estos factores de riesgo, pues vamos a determinar qué tan probable es o no que este paciente tenga una embolia pulmonar. Se dice que hasta un 30% de los casos no se puede identificar como tal algún factor predisponente. Para hacer una buena valoración dependiendo de los factores de riesgo, de todos los factores de riesgo que ya vimos, vamos a tener dos escalas importantes que nos va a hacer tener una alta sospecha, una intermedia sospecha o una baja sospecha como tal. Y dependiendo de esto podemos clasificar de igual forma al paciente en probabilidad baja, media y alta, ¿ok? Se dice que podemos utilizar estas dos escalas, que es la escala de Wells y la escala de Ginebra. Muchos utilizan la escala de Wells. Se dice que es la mejor escala que podemos utilizar, pero también tenemos la escala de Ginebra. Esta escala de Ginebra la recomiendan en la Sociedad Europea de Cardiología para hacer la valoración principal de estos pacientes con tromboembolia pulmonar. Y no mencionan como tal la escala de Wells, pero muchos artículos mencionan la escala de Wells. Ahora sí que la que quieran utilizar, pues sería bueno. Si utilizan las dos, pues sería mucho mejor. Entonces, en cuanto a la escala de Wells, pues los criterios que voy a utilizar va a ser signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa. Por ejemplo, que tenga una trombosis venosa superficial con los cambios de coloración, aumento de la temperatura a nivel de los miembros inferiores, dolor a la palpación, signo de Homans y Hollow positivo, sale todo que nos oriente a una enfermedad tromboembólica venosa, y también a datos clínicos de tromboembolia pulmonar como los que vimos anteriormente, que tenga, que sea la embolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar, el diagnóstico más probable, o sea que sospechemos grandemente hacia ese diagnóstico. También que tenga una frecuencia cardíaca arriba de 130 latidos por minuto. En otras escalas lo maneja arriba de 100 latidos por minuto, pero aquí lo maneja arriba de 130. Que tenga una inmovilización o una cirugía en las 4 semanas previas, que ya tenga el antecedente de embolia pulmonar o de enfermedad tromboembólica venosa, que tenga hemóptisis y que tenga cáncer. Y dependiendo de esto, pues va a ser los puntajes que vamos a estar teniendo dependiendo si lo tiene o no. Y aquí podemos clasificarlo dependiendo de bajo riesgo. Si tiene un puntaje menor a 2 es bajo riesgo bajo de embolia pulmonar. Si tiene de 2 a 6 va a ser moderado, y mayor de 6 va a ser alto. Arriba de 4 va a ser probable y menor de 4 poco probable. Entonces aquí podemos dividirlo en 3 rangos y aquí en 2 rangos, ¿ok? 3 rangos, riesgo bajo, moderado y alto, y en 2 rangos, probable y poco probable, ¿ok? Y aquí tenemos una probabilidad baja, quiere decir que este paciente 10% tendrá tromboembolia pulmonar, ¿ok? En un 10% de sospecha o de riesgo tendrá para embolia pulmonar. En cuanto a la media, 30% de sospecha de riesgo tendrá para embolia pulmonar, y en probabilidad alta 65% de riesgo para tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, en cuanto a la escala de Ginebra, vamos a tener una versión original y una versión simplificada. Dependiendo de la versión original, pues va a manejar mayor puntaje, y la versión simplificada pues va a manejar principalmente nada más de 1 punto y 2 puntos. Aquí vamos a ver de igual forma los criterios que va a manejar: que tenga el antecedente de embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa, que tenga una frecuencia cardíaca entre 75 y 94 o mayor de 95 latidos por minuto, que tenga alguna fractura en el mes pasado, la hemóptisis, cáncer activo, que tenga edema en lo que viene siendo el miembro inferior, y la edad mayor a 65 años. Entonces, dependiendo del puntaje que estemos utilizando, ya sea la versión original o la versión simplificada, lo vamos a clasificar de igual forma en bajo, medio y alto riesgo, ¿ok? Si tenemos un puntaje en la versión original de 0 a 3, pues va a ser un bajo riesgo. De 4 a 10 va a ser un medio riesgo, y mayor o igual a 11, un alto riesgo. Esto en la versión original. Y en la versión simplificada va a ser de 0 a 1, un bajo riesgo, de 2 a 4, un riesgo intermedio, y mayor o igual a 5, un riesgo alto. Estas van a ser 3 que lo podemos clasificar en bajo, medio y alto, y también lo podemos clasificar
en probable y poco probable, dependiendo de igual del puntaje. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos para clasificarlos. Ahora, ya una vez clasificado el paciente, dependiendo de su sospecha clínica, pues vamos a ver todos los estudios que podemos realizarle. Entre ellos, pues habíamos visto lo que es la gasometría. Como hallazgo típico va a ser la hipoxemia. Recordemos, hipoxemia es de 80 a 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y como habíamos mencionado, 40% de las personas esta saturación de oxígeno va a ser normal como tal. Y y de igual forma 20% de los casos van a tener un gradiente alveolar arterial normal de oxígeno. Va a ser frecuente la hipocapnia. ¿Y por qué creen que sea frecuente esta hipocapnia? Como estos pacientes están teniendo pues disnea por una obstrucción que están teniendo a nivel de la vasculatura pulmonar, pues les genera, pues de igual forma, por lo que habíamos visto, el aumento del ventrículo derecho y aumento de las demandas a nivel cardíaco, pues nos genera una estimulación en el centro respiratorio, en el núcleo respiratorio dorsal, para favorecer una mayor contracción de lo que vienen siendo los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, para generarnos una mayor entrada de aire. Entonces, como estamos teniendo un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, una taquipnea, pues nos va a generar mayor expiración de CO2 como tal. Entonces sería como un mecanismo de compensación por esta disnea que se está teniendo como tal. Entonces por esto estos pacientes tienen disminución del CO2. Y si la presentación clínica va a sugerir lo que viene siendo una tromboembolia pulmonar, se debe asumir un enfoque diagnóstico objetivo. O sea, si ya tenemos datos clínicos y a través del laboratorio que nos sugieran esto, pues debemos de hacer un buen abordaje. Y aquí tenemos una gasometría en lo que podemos ver, por ejemplo, lo que viene siendo el pH, que está de 7.48, que recordemos 7.35 a 45 es normal. Aquí está un poco con alcalosis, ok, no sabemos de qué, pero está con alcalosis. Vamos a ver el CO2, está en 35, vamos a ver que está pues de cierta manera un poco dentro del rango normal. El oxígeno está bajo, ok, entonces este paciente cursa con una hipoxemia porque está bajo de 80, que vendría siendo lo normal. Entonces tiene hipoxemia este paciente, esta gasometría. Vamos a ver sus otros parámetros, su hemoglobina, su glucosa, lactato está normal. Vamos a ver su bicarbonato, está en 27, está un poco elevado, ok. Entonces en este caso sería una alcalosis metabólica, ok. Pero pues no tiene nada que ver, pero simplemente era para que vieran una gasometría. Vamos a ver otra. Aquí por ejemplo, este tiene 7.48, tiene una alcalosis, está arriba de 7.45. El CO2 como está en 31, está bajo, ok. El CO2, recordemos, va de 35 a 45, entonces puede ser que sea una alcalosis respiratoria, pero vamos a ver por qué. El oxígeno como está en 51, entonces este paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Es una tipo 1 porque recordemos, la tipo 1 es una insuficiencia respiratoria simplemente hipoxémica y el CO2 puede estar normal o bajo como tal. Entonces es una insuficiencia respiratoria tipo 1 que nos habla de alteraciones pulmonares. Vamos a ver el bicarbonato como está en 23, pues está dentro del rango normal. Entonces esta puede ser la gasometría a lo mejor de un paciente que está cursando con una tromboembolia pulmonar. Tiene una alcalosis respiratoria con insuficiencia respiratoria tipo 1 por secundario a lo que viene siendo la obstrucción, ok. Y aquí vemos, por ejemplo, el gradiente alveolar arterial como está. Miren, aquí sí lo marca en esta gasometría, está en 162. Recordemos que el valor normal es de 10 a 20, ok, y aquí es de 162, entonces quiere decir que hay una alteración en el parénquima pulmonar, ok. Aquí es otra gasometría de igual forma. Vean su pH en 7.46, está un poco elevado, arriba de 45, tiene una alcalosis. El CO2 como está, aquí lo maneja en kilopascales, pero el rango podemos verlo aquí, está de 4.5 a 6, y aquí está bajo. Entonces podemos decir que el CO2 en este caso está bajo como tal. Y el oxígeno como está en 9.1, su rango es de 9.5 a 14 kilopascales. Entonces podemos decir que de igual forma este oxígeno está bajo. Vamos a ver el bicarbonato en 21, pues está dentro de lo normal. Aquí lo maneja otros parámetros, pero lo maneja dentro de lo normal, que vendría siendo 20 a 24.
y entonces podemos decir que este paciente tiene una alcalosis respiratoria secundaria o afección de pulmonar porque es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Otro parámetro que podemos utilizar va a ser el dímero D. Este dímero D va a ser el producto final de lo que viene siendo la fibrinólisis. Los niveles de dímero D van a estar elevados en plasma en presencia de una trombosis aguda debido a lo que viene siendo la activación simultánea de la coagulación y la fibrinólisis. Entonces va a ser un parámetro que podemos utilizar. Se dice que este valor predictivo negativo de las pruebas de dímero D va a ser alto. ¿Qué quiere decir esto? Que un nivel normal de dímero D hace que la embolia pulmonar o la sospecha de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda aguda va a ser poco probable. Si tenemos un dímero D normal o bajo del rango de corte que vamos a estar utilizando, podemos descartar bien lo que viene siendo estas enfermedades, estas patologías. Y simplemente este dímero D lo vamos a utilizar para descartar tromboembolia pulmonar en pacientes con una probabilidad clínica baja o intermedia, o sea, una puntuación menor o igual a 4, aquí utilizando la escala de Wells, ¿ok? Entonces, el valor de corte que vamos a estar utilizando va a ser de 500 picogramos sobre litro, ¿ok? Si tenemos este valor arriba o si tomamos un dímero D y nos sale arriba de 500 picogramos sobre litro, podemos hacer una alta sospecha de que este paciente tiene alguna de estas patologías, ya sea una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar aguda. Si tenemos menos de 500, podemos hacer un buen descartar lo que viene siendo estas patologías, ¿ok? Su sensibilidad y especificidad. En cuanto a la sensibilidad va a ser de 98 al 100% y su especificidad va a ser de 35 a 39%. ¿Esto por qué? Porque este dímero D lo podemos encontrar elevado en diversas patologías, como viene siendo procesos inflamatorios extensos, heridas en proceso de cicatrización, por ejemplo pacientes con alguna cirugía, cáncer, el propio cáncer que genera un estado de protrombótico, alguna hepatopatía, de igual forma por el estado protrombótico que se está generando aquí, por deficiencia de factores de coagulación y cosas por el estilo, algún traumatismo, cirugía, cáncer, como habíamos visto, infección grave, el propio estado del embarazo igual nos puede estar elevando lo que viene siendo este parámetro del dímero D, por eso es su especificidad un poco bajo, pero su valor predictivo negativo, como habíamos visto, es alto, es del 95%, entonces si tenemos un dímero D negativo, pues podemos hacer buena sospecha de que no está cursando con alguna patología de trombosis. Entonces este dímero D pues va a ser el resultado final de lo que viene siendo la fibrinólisis. Entonces recordemos que aquí tenemos lo que viene siendo lo que es la fibrina, formando lo que viene siendo toda su malla de fibrina para formar el coágulo, para mantenerlo firme a este coágulo, y cuando se activa la fibrinólisis a través de lo que viene siendo el plasminógeno y generando lo que viene siendo plasmina como tal secundariamente, pues va a disolver lo que viene siendo el coágulo y vamos a tener también el factor 13 de la coagulación que nos va a favorecer esta lisis de las uniones del coágulo de fibrina, y su resultado final pues va a generar lo que viene siendo productos de degradación de la fibrina y lo que viene siendo el dímero D como tal, que va a estar formado por, como dice su nombre, dímeros, ¿ok? Va a estar formando dímeros, y esto es lo que se va a estar midiendo cuando estemos cursando con alguna patología que genere trombos. Vamos a utilizar también lo que viene siendo la angiografía pulmonar por tomografía axial computarizada, que le llaman la Angiotac, y se dice que este estudio va a ser el estudio de elección, va a ser la prueba de imagen diagnóstica más utilizada para la embolia pulmonar en pacientes hemodinámicamente estables. Va a permitir apreciar lo que viene siendo dimensiones de las cámaras cardíacas y la visualización directa de lo que es la circulación arterial pulmonar tras la administración del contraste IV. Va a ser un marcador importante de insuficiencia ventricular derecha en el índice de relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aquí podemos hacer este índice y se dice que si tiene un índice mayor o igual a 0.9 va a presentar estos pacientes un mayor riesgo de mortalidad dentro del primer mes de la embolia pulmonar, ¿ok? Nos predice este índice también de igual forma. Su sensibilidad y especificidad va a ser del 96 al 100% en cuanto a sensibilidad y 97 a 98% respectivamente hacia la especificidad como tal. Entonces vemos que tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, solo que los riesgos que va a conllevar
principalmente por la administración del medio de contraste, va a ser una nefropatía, principalmente en el 4% de los casos. Va a incrementar el riesgo, se dice que va a incrementar el riesgo de cáncer de mama hasta un 14% después de la administración de una dosis de 10 mili. Esta dosis es la que habíamos visto en lo que viene siendo las quimioterapias en cuanto a radiación, que le llaman Grays. Entonces, estos son 10 miligrays, ¿ok? Y se dice que cuando hacemos una angiotac con un resultado, si nos sale un resultado negativo, podemos descartar de una manera segura el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, puesto que existe un riesgo muy bajo de enfermedad tromboembólica venosa a los 3 meses en personas sin tratamiento después de una angiotac negativa, ¿ok? Entonces, si tenemos una angiotac negativa, confiadamente podemos descartar lo que viene siendo esta enfermedad, y a los 3 meses, pues como tal, estos pacientes no cursaron con alguna complicación por esto. Entonces nos podemos guiar de esto como tal. Los datos que nos van a orientar a lo que viene siendo la tromboembolia en esta angiotac va a ser una ausencia de opacificación del lumen vascular a expensas de un defecto del llenado central. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a llenar como tal el vaso sanguíneo por donde está pasando el contraste. Va a ser también un defecto del llenado parcial rodeado por material de contraste en un corte transversal. De igual forma, no se va a alcanzar a llenar toda la vasculatura pulmonar. Y también podemos encontrar que la presencia de material de contraste entre el defecto del llenado central y la pared arterial en un corte longitudinal principalmente va a ser por defectos de llenado como tal. Y aquí podemos encontrar cómo hay un defecto de lo que viene siendo el llenado de la vasculatura pulmonar, y de igual forma aquí en ciertas áreas de lo que es la tomografía no se ve el contraste como aquí, sino se ve un defecto de lo que es el llenado por el contraste. De igual forma aquí podemos ver cómo el vaso sanguíneo pasa el contraste por un lado, pero en lo que viene siendo el centro o adyacente a lo que viene siendo este contraste se ve una disminución de la captación del contraste. De igual forma aquí, y de igual forma aquí podemos verlo bien como el contraste pasa a un lado, y en lo que viene siendo la parte central se ve una hipodensidad, ¿ok? Y aquí de igual forma una hipodensidad pequeña alrededor de lo que viene siendo el contraste. De igual forma aquí un defecto del llenado de la vasculatura pulmonar. Aquí podemos ver el vaso pulmonar, cómo se ve bien el contraste, pero en esta parte central donde estoy poniendo el marcador está una hipodensidad, o sea, se corta el vaso y eso nos haría sospechar de un émbolo ahí en esa parte del pulmón. Y de igual forma aquí como podemos ver una concavidad, y el contraste no sigue lo que viene siendo la forma del vaso sanguíneo.